Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una entrevista de Teleclic. La tarde de este miércoles se encuentra con nosotros el doctor Manlio Fabio Casarín, académico de la Universidad Veracruzana, con quien vamos a estar platicando acerca de su aspiración a la rectoría de la Casa de Estudios. Para ello, como siempre, les invito para que nos envíen sus preguntas y sus comentarios acerca de este proceso que está ya inmersa la Universidad Veracruzana para renovar la rectoría. Y bueno, doctor, le doy la bienvenida al Calor Político, a este canal de Teleclic. Gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Ángeles. Bueno, bienvenido. Pues platíquenos, esta no es la primera vez que usted aspira a la rectoría de la Casa de Estudios. Nuevamente levanta la mano y ahora, ¿cuál es este interés, doctor, para aspirar por la rectoría? Claro, en principio debemos de partir de una aspiración, me parece que natural y por supuesto legítima, del trabajo ininterrumpido que he venido realizando ya durante más de 21 años, en donde, bueno, he tenido la oportunidad de combinar todos estos aspectos, no solamente de la función sustantiva, ¿no?, la investigación, la docencia, sino también, por supuesto, la oportunidad de haber dirigido los destinos de una entidad académica, ¿no?, como fue la Facultad de Derecho, en donde tuve la fortuna de tener de manera permanente contacto con toda esta problemática estudiantil, académica, sindical incluso, y también, por supuesto, los temas del día a día que representaban pues retos, desafíos importantes a la universidad pública, que por supuesto fuimos, en este caso, resolviendo a partir de una serie de estrategias, incluso ante situaciones adversas, y que finalmente parece que generaron resultados favorables que permitieron el desarrollo de la institución. Pero más allá de esto, ¿el interés de buscar la rectoría es por alguna situación en particular? Y eso, la pregunta específica es, ¿cuál es su análisis de la situación en la que se encuentra la Universidad Veracruzana a 4 años del rectorado de Sara Ladrón de Guevara? Sí. Cuando nosotros hicimos por primera vez este pronunciamiento para aspirar hace 4 años, partimos de un diagnóstico en el cual advertíamos la necesidad de que la Universidad Veracruzana hiciera un alto en el camino para replantear una gran cantidad de procesos, ¿no? En aquel entonces hablábamos de la necesidad de una reingeniería, en este caso jurídica, administrativo-financiera, porque no cabe duda, los fenómenos actuales han ido superando paulatinamente todos estos contenidos que, fíjate, desde el año de 1993 y 1996 son las leyes que rigen a la Universidad Veracruzana, y muchas cosas han pasado a partir de aquel entonces, en donde finalmente necesitamos alinear una gran cantidad de procesos a estas nuevas situaciones que se van presentando, que por supuesto en muchas de las circunstancias han generado una serie de parálisis, una serie de, pues vamos a llamarlo así, achicamientos institucionales que es necesario revertir para todos estos efectos. Y por supuesto, yo te quiero decir que 4 años atrás la tarea esencial fue centrarnos en nuestras actividades sustantivas. Todavía al día de hoy seguimos impartiendo cátedra y realizando investigación, ¿no?, como debe de ser, pero sí con una película muy clara, muy objetiva de cuál es la situación actual de la universidad, y que por supuesto me parece que una mayoría muy significativa de los universitarios, de la comunidad en general, por supuesto que pues se advierte, se percibe en este caso esta necesidad de generar una propuesta alternativa que le permita a la Universidad Veracruzana gradualmente ir superando todo este tipo de problemas. Y por supuesto eso es lo que en gran parte alimenta mi interés, alimenta en este caso pues esta aspiración, ¿verdad? Sin, por supuesto, desconocer pues todos los elementos también normativos que en este caso le permiten a quien el día de hoy lleva las riendas de la Universidad Veracruzana aspirar por una reelección, que también ese es un tema legítimo, pero que la Junta de Gobierno deberá analizar con cuidado, con bastantes elementos objetivos, para tomar la mejor decisión que convenga para el desarrollo y el destino de la Universidad Veracruzana. Doctor, usted dice parálisis y achicamientos. ¿Podría ser un poquito más específico en dónde hay parálisis, en dónde hay achicamientos de la Casa de Estudios? Derivado del diagnóstico que venimos realizando en estos 4 años, hemos podido constatar que los crecimientos que se han tenido en diferentes rubros han sido bastante limitados. Lo más importante de todo esto, Ángeles, es que vamos a llamarlo así, crítica o el diagnóstico que hemos venido realizando
parte esencialmente no de percepciones, no de algún tipo de sospecha o especulación, sino que tú puedes constatar todo esto que te estoy diciendo a partir de la propia numeralia y los datos institucionales que la universidad, en este caso, difunde a través de sus medios de comunicación. Ahí podemos observar temas que tienen que ver con este crecimiento bastante limitado de la matrícula. Es un crecimiento bastante modesto, ¿no? Prácticamente reconducido a muy poco. El tema que tiene que ver con la no diversificación o crecimiento en cuanto a oferta académica, con estas nuevas carreras o estos nuevos programas educativos que la sociedad está demandando en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? El conocimiento se ha diversificado, hay nuevos fenómenos, etcétera. Y también algo muy importante que se intenta devolverle a la comunidad universitaria un entorno que establezca condiciones, que establezca incentivos, que establezca pues un ámbito propicio para poder trabajar y para que se haga, en este caso, lo debido en cuanto a las funciones sustantivas. Esto ha sido bastante acusado en los últimos años, sobre todo cuando tuve la oportunidad de participar en los consejos universitarios como director de entidad académica. Siempre había esa preocupación de la parte científica, de los académicos, en decir que en la universidad no debería anteponer los temas administrativos, burocráticos, en este caso, a las cuestiones académicas. Yo soy partidario de que debemos generar equilibrios, debemos generar una serie de entornos que faciliten en un entorno de desburocratización, simplificación administrativa y una enorme tarea de gestión para crear estos entornos o circunstancias que favorezcan el desarrollo de las actividades sustantivas. Oiga, ¿pudiera ser que se refieran los académicos o se hayan referido los académicos a que, bueno, estaba la universidad envuelta en un entorno más político, es decir, se vio la rectora enfrentada con el gobierno de Javier Duarte y en el reclamo de los recursos financieros para la Casa de Estudios? Y bueno, esto se llevó mucho tiempo, es de todos sabidos. Sin embargo, si hubiese tenido la universidad en tiempo y forma estos recursos, era de esperarse que hubiese crecimiento en la matrícula, que hubiese crecimiento en los investigadores, que hubiese crecimiento en infraestructura o en el mantenimiento de la infraestructura, que también es otra queja que tienen muchísimos integrantes de la comunidad. ¿Si hubiese sido posible o qué hubiese pasado? Pues si no hubiese existido esta parte de la queja porque no tenemos dinero. Claro, lo primero que debo de decir es que efectivamente, como lo mencionas, fue un procedimiento muy desgastante para la comunidad, porque finalmente, a pesar de las marchas, de las expresiones, en este caso de inconformidad, abrazando la lucha universitaria, finalmente los resultados están a la vista de lo que se pudo conseguir, ¿no? Que prácticamente fue nada. Incluso el día de hoy, viendo con bastante preocupación estos, pues vamos a llamarlo así, aspectos que pues generan en este caso una serie de preocupaciones vinculadas con lo poco que aparentemente se había logrado, por ejemplo, en temas como la autonomía financiera, etcétera. Tal parece que en este momento se encuentra en una etapa de incertidumbre, que por supuesto la universidad necesita pues apelar a estrategias alternativas, en este caso, para que este tipo de logros que habían sido ya encaminados se puedan consolidar. A partir de ahí, Ángeles, yo te confieso, hay una percepción en gran parte de la comunidad de una enorme frustración a partir de todos estos esfuerzos que se hicieron, en donde pues me parece que el fenómeno impactó nacional e internacionalmente, porque no se había visto una manifestación de este tipo de los miembros de la comunidad universitaria, pero que me parece que al final de la jornada exigió capitalizar algún tipo de avance, algún tipo de beneficio, y me parece que en este momento no se pueden, en este caso, generar resultados positivos mínimamente, y por el contrario yo puedo advertir un proceso de degradación que se ha venido generando paulatinamente y que exige necesariamente replantear en este momento un proyecto precisamente para revertir todas estas situaciones en el futuro. Como que decepcionada la comunidad universitaria, pues marchas, reclamos, notas y al final por el tema del presupuesto todavía ni siquiera se sabe, no tienen ustedes la certidumbre de que haya o vaya a haber un incremento
incremento para la Casa de Estudios, como lo prometió la actual administración. Es un tema difícil porque también te quiero comentar, creo que una de las principales apuestas en este momento en cuanto a esta intención para generar la autosostenibilidad financiera de una institución de educación superior no es en este caso reconducida al subsidio únicamente. El subsidio, como tú lo sabes, es un elemento que está a la baja, es una tendencia en la educación superior en el mundo, estos recortes a derechos prestacionales, como sería en el caso de la educación, y que yo creo que con ese panorama, con ese entorno, la universidad debe urgentemente adoptar esquemas paralelos para que, independientemente del subsidio y de darle el seguimiento a todas estas estrategias legales que se han implementado, insistir, por supuesto, en el pago y la recuperación, debe también ir abriendo otra serie de ventanas para poder ir generando, al menos en el corto, mediano y largo plazo, este tipo de ingresos mínimos por una gran cantidad de aspectos que ha dejado de hacer. Te pongo los casos de la transferencia de tecnología, las patentes, el tema que tiene que ver con la vinculación y extensión de los servicios a la sociedad. Hay tantas actividades que la universidad puede ser susceptible de ofertar a determinados grupos de interés. Hay tantos aspectos que algunos sectores importantes, por ejemplo, el área de difusión cultural, los grupos artísticos, la dirección de artes, puede ir generando como una vinculación permanente con la sociedad que finalmente, a partir de ciertas sinergias o concertaciones, pudiesen derivar en una gran cantidad de recursos adicionales para ir haciéndole frente gradualmente a este tipo de problemas y salir de este estancamiento que, bueno, casi genera una especie de asfixia académica que finalmente es necesario superar por todo lo que implica. ¿Ha faltado imaginación, doctor? O sea, digo, ya entendí pues entendimos que no hay recursos, pero hay otras maneras de obtener recursos, no sé, de organismos internacionales, de vincularse y demás, pero pareciera que la universidad está como encapsulada y todo lo que hace nadie lo sabe. Si los investigadores tienen lo suyo, pues hacia afuera no se dice nada. No hay comunicación social, no hay vinculación, falta imaginación. Mira, yo creo que en todo este tema, creo que el diagnóstico es claro. Lo dijiste muy bien, el tema de la parálisis o este tipo de achicamiento institucional necesita revertirse con un proyecto ambicioso, pero un proyecto ambicioso que no raye en la retórica, en la demagogia, sino que sea un proyecto que tenga viabilidad. Y un proyecto que tiene viabilidad generalmente se cimenta sobre los antecedentes, es decir, en casos de éxito que finalmente han llegado a tener relevancia, han llegado a tener alguna trascendencia y que en este momento la creatividad, la imaginación y la concertación y gestión deben de ser una constante permanente de la cabeza y de la estructura de una institución de este tipo, precisamente para revertir este tipo de aspectos que por supuesto han generado este estancamiento y este retroceso. O sea, en eso podría definir a la universidad, ¿está estancada la universidad? Sí. Te repito, lejos de una percepción o de algún tipo de sospechosismo, la propia numeralia institucional te puede dar cuenta de esto. Y claro, en este caso, cuando pedimos respuestas o explicaciones de la situación, tú puedes constatar y la comunidad puede constatar y la sociedad puede constatar que el principal argumento de la autoridad universitaria es la falta de recursos. Sí, no tenemos dinero. Y estamos de acuerdo. Este es un tema real, es un tema grave, ¿no?, que está viviendo la universidad, pero que me parece que ante este tipo de crisis o situaciones, vamos a llamarlo así, complejas, la universidad no puede apostarle a mantener este tipo de situaciones en una zona, por ejemplo, de incertidumbre o de espera a que lleguen esos recursos, sino por el contrario tratar de abrigar otra serie de alternativas, gestiones, aspectos paralelos para poder hacerle frente a este tipo de problemas. Doctor Manlio Fabio, me gustaría que comentáramos un poco acerca de este reporte final de la Comisión de Evaluación del Modelo Educativo Integral y Flexible del Consejo Universitario, en donde se dieron a conocer algunas cosas, desde mi punto de vista, muy importantes. Los evaluadores identificaron que hay hermetismo ante los planteamientos de la formación integral que propone este modelo, hermetismo asociado a un afán de conservar el dominio en la formación disciplinar de los estudiantes, pero también a proteger los intereses laborales, personales y gremiales. ¿Qué puede decirnos al respecto de este informe? Conozco muy bien el contenido.
tuvo difusión, se llegó en un momento dado a analizar posteriormente al haberse hecho público. Y yo lo que te puedo decir en principio es que por cuanto hace a este elemento vinculado al modelo educativo integral y flexible, desde hace 4 años, recuerdo muy bien, nosotros planteamos que el tratamiento del problema del MEIF tenía que establecerse en 2 importantes campos. Las actuaciones o decisiones inmediatas al tomar el cargo, habría decisiones que tomar inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, el tema de los horarios quebrados, el tema que tiene que ver con estas cuestiones de desarticulación de cierto tipo de experiencias educativas, el tema de la pertinencia de oferta académica y aspectos que, por supuesto, se tendrían que revisar y materializar en el mediano y largo plazo, como sería la revisión normativa del modelo para que tenga un soporte más adecuado. Y algo muy importante, Ángeles, que acabas de decir, es el tema en el cual la propia parálisis o estancamiento, pues lo podemos ver en ese tipo de informes. Imagínate a 4 años tener un diagnóstico, un informe. Yo hubiera pensado en que a estas alturas tuviésemos ya reformas concretas, política concreta de reformulación del MEIF, porque finalmente los que están en medio de todo este proceso son los estudiantes, claro, y obviamente la propia, vamos a decir, parte académica, que en este momento advierte una gran cantidad de incertidumbres acerca de dónde va a caminar el modelo con este diagnóstico que, por cierto, en muchas de sus partes, pues evidencia, está diciéndolo, en este caso, cuando señala una serie de obstáculos o limitaciones que por eso no se ha podido avanzar. Entonces son 2 partes que habría que dividir: las acciones inmediatas que no exigen reforma de normas, no exigen en este caso... ¿Qué pudiera ser? Bueno, el tema, por ejemplo, de volver al sistema de turnos. Acuérdate que el modelo educativo integral y flexible plantea todo un esquema abierto de experiencias educativas, donde generalmente los estudiantes pasan toda la jornada en la escuela, sí, con horarios quebrados, sin posibilidad de generar prácticas profesionales o generar, en este caso, algún tipo de actividad paralela, laboral, por ejemplo, la necesidad de trabajar para claro, sostenerse. Volver al tema de turnos, el tema de concertar permanentemente con los maestros, con los profesores o académicos, toda una serie de elementos de ajuste por cuanto hace a cargas, horarios, etcétera, para tratar de ir reduciendo este tipo de problemas que se van vinculando a los horarios quebrados, a todo este tipo de situaciones en donde el estudiante, a pesar de estar en la institución educativa, no tiene clases, no tiene actividad formal, que es necesario en este caso replantearlo. Y también, algo muy importante, Ángeles, las condiciones para que el MEIF pueda funcionar, y condiciones que van desde la atención integral a los estudiantes, la infraestructura, que bien es cierto, es un tema también de recursos económicos, debe de ser de alguna forma pues dignificada, vamos a llamarlo así, para crear entornos en donde el MEIF pueda en un momento dado funcionar. Ahí desde hace 4 años hemos insistido en el tema de los comedores estudiantiles, en el tema de los servicios integrados en cada campus y en cada región de la universidad, para que los estudiantes, si pasan una gran cantidad de tiempo en las instalaciones, pues cuando menos tengan la posibilidad de no perder el tiempo, de no generar este tipo de situaciones, no tan solo en el tema de los campus, sino tú ya ves ahora con los horarios quebrados, también el problema de los desplazamientos, en donde tienen una hora clase y a la siguiente hora tienen en otro campus. Es un tema de imposible cumplimiento. Los profesores, te lo digo porque lo vimos todos los días, nos enfrentamos muchas veces a que el estudiante llega y nos notifica que tiene un examen ordinario final en la misma hora y en el mismo día del examen con uno. Y uno finalmente, pues, ¿qué haces en este caso? ¿A dónde apelas? Pues apelas en este caso a reprobarlo. A reprobarlo. Si fueras un tipo de académico, yo no lo hago. Yo lo que hago es, bueno, finalmente tratar de convenir con él alguna salida para que pueda ser evaluado. Sí, pero es un tema de programación académica, de coordinar en este caso los esfuerzos institucionales y no permitir que se vayan generando este tipo de cosas, porque habla muy mal de la universidad. Imagínate los padres de esos chicos, los mismos estudiantes, indefensos prácticamente en decir, bueno, si en una entidad presento mi examen, a lo mejor en la otra me quitan el derecho porque no voy a estar, no voy a asistir. Bueno, tampoco se trata de eso. Igual el propio tema del reporte, como tú lo sabes, que habla de un tema de darle un cambio de nombre a las experiencias educativas, sí, bajo otros esquemas. Yo creo que el tema, más que hablar de esos cambios cosméticos, es un tema de fondo, un tema de normatividad. Y solamente te pongo un caso que me parece que ha sido muy sentido. Las bajas, en este caso estudiantiles, en este momento, en su gran mayoría se generan por un sistema informático. Es decir, juegan con el tema de créditos y finalmente hay fases de los exámenes finales que no son, en este caso, aprobadas,
pues el sistema solito te da de baja. Cuando el tema, en este caso, esencial es que los derechos humanos, que el derecho de acceso y realización de la educación es un tema que tiene que materializarse en una institución educativa de este tipo. Entonces, imagínate un chico, yo te hablo de mi programa educativo de Derecho, que tiene las máximas calificaciones en la disciplina, pero que se encuentra en última oportunidad en una experiencia educativa del área básica y que la reprueba. ¿Cuál es el resultado? Está fuera de la universidad. Y esto lo tenemos que revisar porque son temas del día a día. ¿Y en qué porcentaje, digamos, no sé si ha subido este tipo de situaciones y que por lo tanto los alumnos tengan que irse de la universidad? O sea, bueno, por no coincidir en sus experiencias. Es un tema delicado porque finalmente al hacerse el procedimiento vía sistema, hay una serie de situaciones en las cuales el estudiante se enfrenta a toda una maquinaria institucional en la cual tiene que ir demostrando, tiene que ir revirtiendo a través de los recursos estatutarios que se establecen en cómo puede recuperar su condición de estudiante y cómo puede en un momento dado continuar para egresar. Y estos son temas que hay que revisar porque me parece que independientemente del avance tecnológico, de las plataformas administrativas, este es un tema que también las autoridades deben de estandarizar con criterios, con aspectos fundamentados en la norma que puedan o permitan hacer una gestión adecuada sin violentar los derechos humanos de los estudiantes. ¿Y en dónde se queda, por ejemplo, integrar las nuevas tecnologías de la información? ¿Tienen que ser a fuerza presencial? Es decir, hay universidades que tienen programas académicos que son a distancia, bueno, pues porque están en otros países, pero, por ejemplo, integrar este tipo de tecnologías a estudiantes que si bien no se pueden mover por cuestiones de que están en un área y luego tienen que trasladarse a otras, ¿no puede integrar la universidad este tipo de situaciones para, de todas maneras, aprobar estas materias, continuar con estos programas de estudios? Claro, por supuesto que aquí la Universidad Veracruzana tiene el deber y la responsabilidad de diseñar estrategias que por supuesto también a ella le benefician. Mira tú todo este aspecto de los procesos de acreditación o de certificación de la calidad, pues también ahí se mide en un momento dado por corte generacional cuál es el índice o el porcentaje de eficiencia terminal. Y la universidad, si no se hace cargo de este tipo de problemas en donde existen una serie de rezagos por parte de los estudiantes o impedimentos para poder avanzar, porque una queja del MEF que tú conoces muy bien es cuando los programas educativos resultan imposibilitados para ofrecerle oferta educativa, experiencias educativas en donde les falta un crédito, 4 créditos, 5 créditos y tienen que esperar un semestre, un año incluso para este tipo de cosas. La universidad debe de ser sensible a ese tipo de cuestiones y diseñar las estrategias inmediatas, porque no es un tema de planear 4 años, estarás de acuerdo conmigo, para que se pueda darle concreción a ese derecho a la educación y que los chicos en este caso tengan la certeza de que van a egresar a partir de lo que la universidad les permite en un momento dado realizar. ¿Hay voluntad de los académicos y si en esto, digamos, se tendría que llevar de la mano con los sindicatos para poder, digamos, mover los horarios de los académicos? Bueno, te decía yo al principio que el asunto es sensible y exige forzosa y necesariamente un permanente diálogo y concertación. Esto, en suma, no es un tema nada más de legislación, ¿no? Porque yo he percibido en una gran cantidad de sectores de la academia esta voluntad de los profesores, esta voluntad de los académicos para ir adaptando este tipo de procesos vinculados a horarios, la carga, en este caso laboral, precisamente para que en función de ello se puedan ir dando estos correctivos y no necesariamente partir de esta situación o de este tipo de percepción en donde se diga que va a haber una negativa, un rechazo a los cambios. Yo no lo creo. Yo creo que el asunto es que debemos liderar un proceso de negociación, de conversar y persuadir a nuestros académicos y yo tengo toda la convicción de que esto va a ser así para que se puedan ir generando estos correctivos, te decía, inmediatos en el mediano y en el largo plazo. Una institución educativa de este nivel como la Universidad Veracruzana me parece que no puede cesar en el empeño porque tiene una gran cantidad de retos. ¿Pero que permanezca el modelo? ¿Que prevalezca? Bueno, claro, el modelo educativo, lo dije desde hace 4 años, necesita ser revisado por cuanto hace sus fundamentos, no solamente normativos, sino el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es una tendencia a la educación superior, pero que no debe dejar de lado, fíjate bien, este elemento de diferenciación o este elemento de adaptación de ese tipo de propuestas de acuerdo a la naturaleza del programa educativo.
No puede funcionar un MEIF exactamente igual en medicina, como puede funcionar en derecho, como puede funcionar en las ingenierías. Es algo que debemos nosotros adaptar de conformidad con los que conocen esas disciplinas, todos estos postulados, y esto no rompe de ninguna manera todos estos procesos que la universidad está llevando a cabo para que pueda acreditar sus programas, para que pueda bajar recursos externos, para que pueda, en este caso, ser competitiva ante una sociedad que cada vez demanda más de la universidad pública. Doctor Manlio Fabio, preguntarle, el 30 de este mes se emite la convocatoria ya por parte de la Universidad Veracruzana. Preguntarle si, porque se ha cuestionado mucho el periodo por el que los aspirantes tienen que pasar, es decir, cuando prácticamente la universidad se encuentra de vacaciones. Esto a ustedes no les va bien y suponen algunos que quien lleva ventaja es la rectora Sara Ladrón de Guevara, que con pretexto de cualquier programa, presentación de un libro, de alguna situación, pues ella tiene la oportunidad de estar de frente y de emitir algún tipo de, o hacer alguna manifestación. ¿Qué hay que hacer ahí, doctor? Y ustedes están en desventaja. La normatividad así está establecida, así ha venido funcionando desde el surgimiento de la autonomía universitaria, y es un tema que es muy interesante porque pues precisamente exigiría en los siguientes tiempos tratar de analizarse con bastante cuidado, sobre todo por eso que dices, que una gran parte del proceso se genera en una etapa de receso, ¿no? Obviamente aquí lo ideal es que la universidad pueda alinear sus procesos, no solamente normativos, sino académicos y administrativos, a los tiempos también que exigen los procesos democratizadores del Estado y de sus instituciones. Obviamente, una democracia sustantiva que no tiene nada que ver o no se reconduce a todos estos entendimientos, por ejemplo, electorales o partidistas. No. Esto es algo totalmente distinto, pero sí de alguna manera tratar de ir generando una serie de sinergias para que su comunidad pueda tener en un momento dado espacios de reflexión, espacios de expresión de ideas que permitan en este caso a los órganos de decisión, en este caso la Junta de Gobierno, tomar en este caso la mejor decisión, la mejor postura por el bien de la universidad. Ha hecho un trabajo importante a propósito de eso, Ángeles, la Junta, porque ahora en los meses anteriores diseñó una plataforma, diseñó en este caso un elemento tecnológico importante que sin duda será una fuente de, vamos a llamarlo así, participación, estimulará y orientará la participación de la comunidad y que por supuesto le permitirá valorar con mayor grado de objetividad todos estos avances aparentes, todos estos desarrollos de esta administración, pero también, por supuesto, esa objetividad también podrá inclinarse hacia los aspectos de crítica, a los aspectos en los cuales se pueda decir con todas las evidencias qué es lo que la Universidad Veracruzana ha dejado de hacer y que, por supuesto, esto explica en gran medida el por qué esta parálisis, el por qué este estancamiento que me parece que es necesario revertir. Los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, ¿todos son designados por el rector actual? ¿Siempre? No, el procedimiento, bueno, finalmente son ternas que en este caso vota el Consejo Universitario General. Obviamente el rector en turno y los miembros de la Junta tienen en este caso la posibilidad de hacer algunas propuestas, algunas sugerencias. También, por supuesto, las entidades académicas han tenido oportunidad de hacer expresión en favor de personajes, no solamente del ámbito interno de la universidad, sino también externos. Son 4 externos y 5 de casa, ¿no? Okay. Y bajo esa perspectiva lo que se valora, bueno, son las trayectorias, los méritos académicos, ¿no? Todos ellos finalmente, en el caso de los actuales y los que han ocupado el cargo en el pasado, me parece que tienen cartas académicas muy fuertes, es gente muy solvente académicamente y con base precisamente en toda esa, vamos a llamarlo así, fortaleza académica, es que también, por supuesto, la comunidad y, por supuesto, tu servidor, pues aplaude o celebra este tipo de ejercicios como la plataforma, como la apertura del proceso para tratar de generar la decisión en un entorno, fíjate bien, no solamente de transparencia, sino de suficiente motivación o justificación del por qué se considera que tal o cual persona es la idónea para ocupar el cargo de rector. Y es que pues son ellos los encargados de auscultar a los aspirantes, ¿no? De escuchar a la comunidad universitaria y de ahí decidir quién será o quién es la mejor opción para continuar en la rectoría de la Casa de Estudios. Claro. Luego, pudiera, si no es un proceso democrático,
democrático electoral como el que se vive en las elecciones, bueno, también ustedes no han pensado en que, o si ya se cambió eso, no lo sé, doctor, en votar cada integrante de la comunidad por los aspirantes, por cada uno de los aspirantes. Ha habido, por supuesto, una serie de expresiones de ciertos sectores de la comunidad que han pugnado por eso, ¿no? Lo que yo te quiero decir es que también no hay que dejar pasar el hecho de que esta decisión de la Junta de Gobierno, así se estableció en 1996 con la Ley de Autonomía, tiene que satisfacer ciertos parámetros de la ley. Y en esos parámetros de la ley, por ejemplo, están los que tienen que ver con la calidad del candidato o la candidata y con los elementos objetivos de naturaleza institucional. Por ejemplo, la Ley de Autonomía dice que el que sea designado rector tiene que ser la persona idónea que pugne por el bien de la universidad. Se tiene que ponderar el bien de la universidad. Y cuando habla de las personas, independientemente de los méritos académicos, también habla de las capacidades o de la idoneidad para poder realizar en el ámbito administrativo, en el ámbito institucional, etcétera, toda una serie de cosas que le garanticen a la institución un desarrollo, un progreso, en este caso evidente, precisamente por esa formación de los candidatos. Muy bien. Dice Fernando Domínguez Roldán, excelente director de la Facultad de Derecho, muy preparado, una lástima que no le dieron la rectoría la ocasión anterior y qué pena que en esta elección ya exista una línea sin ver el bienestar del alumnado. Gracias, Fernando. Pedro Rodríguez dice, ¿qué propone para mejorar el CEA? Sí, una de las cuestiones que a mí me han tenido con mucha preocupación es esta, vamos a llamarlo así, asimetría que todavía en este momento podemos observar de las 5 regiones. Cada una de las regiones tiene una problemática muy concreta y esta, por supuesto, necesita ser combatida, necesita ser tratada a partir de estrategias, vamos a llamarlo así, que se puedan construir con el liderazgo, por supuesto, del rector o de la rectora, a partir de un proceso permanente de comunicación, de diálogo y concertación con los miembros de esas regiones. Obviamente, un reto fundamental en este momento es pugnar por cerrar las brechas de desigualdad o las brechas de asimetría entre las regiones y también en el proceso de revisión normativa, Ángeles, tratar de ir generando una serie de aspectos que le permitan a todas esas regiones que sus autoridades, que los funcionarios, en este caso que se encuentren en ellas, se fortalezcan las atribuciones o facultades para la toma de decisiones. Hay que darle sentido a la descentralización. No podemos nosotros seguir permaneciendo en un círculo totalmente concentrado, este tipo de cosas, porque no están leyendo las necesidades focalizadas precisamente en aquellos lugares y en este sentido el proceso de descentralización, entre más se pueda lograr con estos elementos que te estoy mencionando, pues le dará también mayor tranquilidad y mayor legitimidad a las decisiones regionales. ¿Y los vicerrectores entonces? Digo, ¿dónde quedan? A los vicerrectores en este caso faltaría revisar la legislación para darle mayores facultades ejecutivas. Hay que revisar la legislación para tratar de depurar toda esta duplicidad de funciones que se observan de manera permanente entre las estructuras centrales, entre las estructuras de las regiones. Todo eso pasa por un proceso de revisión y depuración que es necesario realizar. Yo tengo la convicción de que en el ámbito de las regiones los vicerrectores tengan mayores atribuciones, se fortalezcan las que tienen el día de hoy para poder tomar más decisiones, para poder en este caso generar más gobernabilidad y que por supuesto, como ellos serán en este caso o son los que conocen la problemática de cerca de eso, ¿verdad? Pues también me parece que tienen mucho que poder hacer, ¿no? A partir de esta situación y no supeditar la decisión a las autoridades centrales, en particular al rector, que a lo mejor con todo y la voluntad que tenga por permanentemente asistir a las regiones, me parece que no tiene el pulso permanente que sí tendría, por ejemplo, un vicerrector. O hay que esperar una decisión que pudiera ser muy simple a la aprobación de un rector que está muy ocupado. Precisamente, ¿no? También por el tema de eficientar procesos, de simplificar en un momento dado una gran cantidad de situaciones que motivan el día de hoy una gran cantidad de inconformidad en la comunidad universitaria, es porque tenemos que revisar o generar reingenierías de este tipo de cosas a la luz de la legislación. Doctor Manlio Fabio Casarín, quisiera usted agregar algo más respecto, no sé, de su propuesta de trabajo. Me llamó mucho la atención, Ángeles, el título de la entrevista, te decía yo al inicio, ¿no? Sí. En el sentido de si consolidamos o cambiamos de rumbo. Cuando hablamos de consolidación, y esto te lo pongo en perspectiva, todo esto que se ha venido generando desde la autonomía universitaria, siempre y en todo momento uno generaba esto que se puede conocer como el voto de confianza, el beneficio de la duda, cuando había un proyecto ambicioso, un proyecto significativo en marcha. La pregunta que yo quiero dejarle a la comunidad universitaria y a nuestro distinguido auditorio es ¿qué proyecto tiene el día de hoy la Universidad Veracruzana? ¿A dónde quiere ir?
Hay un proyecto realmente, se le está dando continuidad y esto lo podemos advertir con diversas causas. Ya te platiqué lo de la parálisis, el tema del estancamiento, el tema de la centralización brutal de procesos que estamos observando, el asunto que tiene que ver con todas estas cuestiones que también se van acumulando, en donde se le apuesta a una sola estrategia, por ejemplo, en el caso del subsidio, sin pensar en otra serie de alternativas tangibles, no viables, que finalmente urge que se puedan implementar para este tipo de cosas. Y también, bueno, 4 años es muy sintomático que tengamos ahora una pues noticia, un estudio, un diagnóstico de un modelo educativo integral y flexible que se tuvo que haber revisado y se tuvieron que haber tomado las primeras decisiones hace 4 años. Entonces, la pregunta está en el aire. ¿Seguimos en este caso por esa inercia en donde no sabemos a dónde queremos ir? ¿O le damos un giro alternativo que, fíjate bien, no es inventar el agua tibia, es darle concreción, acelerar los procesos en los cuales se encuentra inmersa, por ejemplo, las acreditaciones, que esto es muy importante, hay que acelerar esos procesos, hay que fortalecer nuestra presencia en organismos nacionales o internacionales como el CUMEX, en este caso el órgano rector de las universidades de excelencia en México, y también pugnar por la arena internacional, las acreditaciones internacionales. Es un tema de recursos, ciertamente, pero también es un tema de gestión, es un tema de generar ideas creativas para ver cómo podemos lograr eso. Y tu servidor, como lo dije hace 4 años, está dispuesto a asumir el reto. Lo tengo muy concreto. ¿Por qué? Porque la mejor garantía de esto es que mi vida entera en el ámbito profesional y académico ha sido en la Universidad Veracruzana. Y ya son varios años en los cuales pues ya he vivido muchas situaciones que me parecen o me permiten en este momento hablar con conocimiento de causa de todo lo que se ha dejado de hacer en la universidad y la potencialidad que tendría para, en este caso, posicionarse, seguir siendo un referente en Veracruz, en México y a nivel internacional a partir de estas nuevas visiones. Por eso, el cambio de rumbo y no la continuidad. Finalmente, dice también Pedro Rodríguez, ¿se puede recuperar la institución del rezago en el que se encuentra? Claro que sí. Ya hemos platicado muchos temas. Un tema sensible que la comunidad está observando es el tema de los rechazados, ¿no? En el tema de los rechazados, imagínate el día de hoy, híjole, pues es un tema de escalofrío, más de 40,000 muchachos, en este caso, que han presentado el examen y la universidad pues ha admitido poco más de 16,000. Es un tema sensible, es un tema delicado, en donde la universidad resulta inadmisible que apele al argumento de que no hay, en este caso, capacidad de respuesta institucional, que solamente hay los espacios que nos permiten las condiciones financieras. Bueno, tratemos de ir presentando en la sociedad modelos alternativos para que la matrícula pueda gradualmente irse incrementando. Y he dicho frecuentemente, ¿qué les parece a ustedes el potenciar las tecnologías de la información y la comunicación para que atendiendo a ciertos programas educativos, no todos, se puedan ir ofertando de manera semipresencial o de manera en línea cierto tipo de carreras, por ejemplo, o incluso tratar de ir generando concertación con la propia sociedad civil, con los actores, para ir generando sinergias que nos permitan apuntalar financieramente, administrativa y técnicamente procesos para ir, en este caso, aumentando la infraestructura y darle cabida, por supuesto, con mayores espacios a las personas que no han tenido la oportunidad de ingresar. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Ángeles, como siempre un placer estar aquí. Muchísimas gracias, gracias a las personas que nos acompañaron a través de esta transmisión, también a las personas que participaron, muchísimas gracias, a todo el personal y al equipo de producción, muchísimas gracias. Los invito para que sigan puntual la información a través de alcalorpolitico.com. Buenas tardes.